El doctor Eduardo Santillán nos falta. Un segundo, Si quieren, para que ya que están grabando en unos minutos y podamos... Sí. Bueno, no te apures, déjame, me presento yo, ahorita ya están la mayoría. Bueno, yo soy Alberto Aarón Pérez Arellano, algunos probablemente ya me hayan conocido, no sé, Delfina y yo ya nos conocíamos. Alguna vez di una conferencia, bueno, una pequeña introducción a lo que es el software de Supermap por ahí del mes de febrero, me parece ser. Y bueno, yo soy el representante de Supermap en México, soy el Business Developer Manager y bueno, también nos acompaña aquí Francisco Garrido, que es el distribuidor mayoritario de Supermap en México. Lo que nos convoca aquí es una breve capacitación. Se firmó un memorándum de entendimiento entre el TEC de Monterrey, entre el hub, creo que es hub de tecnología, no me acuerdo muy bien con quién se firmó, Delfina. Sí, con el hub de China, que tenemos nosotros representación y es parte del TEC de Monterrey. Exactamente. Y bueno, entonces firmamos un memorándum donde planeamos generar tecnologías, alianzas tecnológicas entre el TEC de Monterrey y nosotros. Y obviamente, bueno, también que permee el software de sistemas de información geográfica, nuestro software de sistemas de información geográfica en sus cátedras. Por ahí el maestro Gabriel ya se presentó conmigo, me menciona que él está en el campus Guadalajara y da la cátedra de topografía y geomática que ocupa los sistemas de información geográfica. Entonces, me gustaría escucharlos un poquito, nada más para saber un poquito sus perfiles. Por ahí tenemos un ejemplo del aeropuerto de Toluca, más o menos es lo que vamos a mejorar. Vamos a presentar nuestro software a partir de un ejercicio que tenemos y o de varios ejercicios que Francisco, nuestro distribuidor, preparó. Pero antes de continuar con eso, me gustaría escuchar un poquito de sus perfiles para saber cómo vamos a enfocar también las futuras colaboraciones que tengamos a través de esta plataforma. Entonces, por ahí el maestro Gabriel ya se presentó, entonces me gustaría escuchar a alguien más. Por ahí Citlali, creo que te tengo en pantalla y no sé si te gustaría presentarte, por favor. Sí, claro, buenas tardes. Gracias, Citla. Gracias. Yo soy estudiante de maestría en Ciencias de la Ingeniería. Estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable y pues ahorita justamente mi tesis trata sobre energía solar. Es por eso que pues me interesa aprender a utilizar el software de Supermap. Okay. ¿Ocupas algún sistema de información geográfica actualmente? No, aún no. No Okay. al 100%. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Isla. Gracias. Por ahí, ¿quién más? Iván. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre tardes. es Iván Alejandro, estoy trabajando con Sergio Uribe. Estoy como especialista de proyecto o ingeniero de Machine Learning, ¿no? Lo que hacemos pues es resolver diferentes problemas por medio de análisis de datos o técnicas de Deep o Machine Learning. Ok, ¿has ocupado algún sistema de información geográfica? Hasta ahorita en los problemas que hemos afrontado aún no. Ok, bueno, por ahí no vamos a tocar a lo mejor, o no sé si Francisco tenga preparado algo de Machine Learning, pero por ejemplo, uno de nuestros técnicos aquí en México, que de hecho está conectado, está Ricardo Lau, está pasando a hacer, está contabilizando parcelas catastrales, palmeras, a partir de Machine Learning con nuestro software. Entonces, puede que funcione ahí después. Cualquier cosa, igual te acercas a nosotros si tienes alguna duda que no vayamos a tocar de momento. Lo checas con nosotros, ¿vale, Iván? Muchas gracias, Iván. Gracias. De nada. Pedro, por favor, ¿me ayudas con tu presentación? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, mi nombre es Pedro Ponce, soy profesor investigador y mi área de interés es ciudades inteligentes. Dentro de las ciudades inteligentes, pues también hacemos la parte de energía de manera muy puntual y también estamos enfocándonos con la parte de
de fuentes alternas de energía y la parte también de Machine Learning. Ok, muchas gracias. ¿Conoces el término seguramente de gemelos digitales, verdad? Sí, es un tema que hemos usado no para las ciudades inteligentes, pero sí para otros temas de la parte de energía. Y estamos también, bueno, conectados con el término de Smart Grids, que son redes inteligentes que parecen más conceptuales en este momento, pero de la parte también de microredes, etcétera. Tenemos mucho interés y también estamos, bueno, no hemos usado bases de datos geográficas para ver el crecimiento poblacional en torno al crecimiento no nada más urbano, sino rural, y ver la posibilidad de la transmisión y generación de energía de manera local. Ok, bueno, creo que puede ser disruptivo también, bueno, no disruptivo, que podría, de mucha utilidad para ti un sistema de información geográfica. De hecho, con Campus Estado de México hemos platicado la posibilidad de convertir el campus como gestionarlo como una pequeña ciudad inteligente y a partir de un gemelo digital. Era lo primero, uno de los primeros proyectos que también tenemos con Campus Estado de México. Obviamente, bueno, es un proyecto bastante ambicioso, no a corto plazo, pero igual gestionar la energía del campus, dónde están los alumnos, a qué determinada hora del día, cuáles son sus comportamientos, y obviamente todo enfocado dentro de un laboratorio, digamos, viviente, ¿no? Que creo que ustedes tienen el concepto de tal cual del Living Lab, creo que me habían mencionado por ahí. Nada más para un poquito ahondar sobre lo que acabas de mencionar. Citlali trabaja conmigo y Ok. Citlali está, bueno, terminaron un documento en el que estamos planteando también nosotros tener el campus Ciudad de México como un campus sustentable, no Ok. nada más en términos de energía, sino también en aspectos ecológicos. O sea, el término que también nos interesa mucho es, mucha gente se preocupa por las fuentes alternas de energía, pero también a nosotros nos interesa medir el impacto ambiental que tienen por el área que ocupan, incluso algunos efectos que tengan en algunas especies animales, etcétera. Y en ese sentido, pues también tenemos una versión de cómo se puede tener un campus sustentable y a lo mejor con la información que tenemos y con su conocimiento, nos podrían indicar de manera puntual en qué nos podrían ayudar para mejorar la propuesta que tenemos, ¿no? Sin duda alguna, creo que de aquí vamos a, y es la idea, que de aquí apoyemos a diferentes investigadores con ustedes, obviamente, que ocupen nuestro software, incluso que se publiquen papers de ustedes mencionando también nuestra tecnología. No sabemos, pero de aquí que nazcan diferentes ideas para colaborar con nosotros, a darle mucha fuerza a ese memorándum que firmamos, también para a su momento hacer varias proyectos que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias, Pedro. Ya también por ahí, entonces tengo a Citlali, a Pedro, al maestro Gabriel, y van, ya los tengo a 4. ¿Quién más falta de presentarte, chicos? Aquí les presento también, está César Rosales, es de GeoVirtual. Eduardo Delgadillo también es de GeoVirtual. Ricardo Lau es el técnico de México de Supermap. Eduardo Cuesta también es Business Developer. Y no sé si falta Cristian y Carla, creo, de presentarse, para que creo que todos estemos completos de presentarnos. Entonces, no sé si, Cristian, por favor, ¿me ayudas con tu presentación? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, yo he sido invitado de parte también de Supermap, del equipo de ingenieros técnicos. Yo soy magíster en tecnologías de la información, hice mi máster en China y bueno, ahora estoy capacitándome y viendo cómo es el uso de Supermap en todo lo que es Latinoamérica. Trabajo Okay. también Tú parte eres para... el chico de Perú, ¿verdad? Que está ahí en China, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ya lo tengo. Ok, muchas gracias, Cristian. Ya, Gracias. entonces, ya nada me Ya. faltaría Carla Cárdenas. Carla es parte de mi equipo, pero sí que presenta. Ok. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. A sus órdenes, Carla Cárdenas, efectivamente del equipo de Delfina Guedimín.
de los Hubs Globales de Innovación. Aquí a sus órdenes y al pendiente lo que se les ofrezca, con todo gusto. Muchas gracias. Y un saludo a Patti, por favor, cuando la vean. ¿Sale? Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, sin más, ahorita se va a conectar Sigi también. Sigi es la directora para México de Supermap allá en China. Tanto Eduardo como Ricardo como yo, que somos el grupo de México, estamos aquí basados en el país. Eduardo está en Puebla, Ricardo y yo estamos en Ciudad de México. Y bueno, de verdad, yo voy a estar aquí, voy a apagar mi cámara, voy a dejarle ya ahora sí la palabra a Francisco. Pero de todas maneras, en el chat, al final les voy a dejar mi correo de contacto, mi teléfono, y cualquier duda que vayan teniendo, que se les vaya ocurriendo, que digan, a lo mejor podré aplicar esto a mi investigación, podré hacer esto. Un sistema de información geográfica es realmente poderoso. Supermap es muy, muy poderoso, tiene muchos productos. No sé si vayamos a presentar ahorita los productos, pero básicamente cualquier duda que tengan, por favor acérquense a mí. También les voy a dejar el número de contacto de mis compañeros y su correo para que cualquier duda que ustedes tengan nos puedan escribir a nosotros. Bueno, sin más, Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por tu participación. Y estamos, aquí voy a estar, voy a apagar mi cámara y ya le dejo la palabra a Francisco. Muchas gracias. Tienes apagada el micrófono, Francisco. Ahora sí. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Garrido. Soy el CEO de GeoVirtual. Somos la empresa mayorista a nivel nacional de Supermap en México. Entonces, bueno, estamos obviamente preparándonos mucho en Supermap para llevarlo al límite y poder adecuarnos rápidamente a cualquier problemática que tengan. La empresa ha trabajado en el campo de los sistemas de información geográfica por cerca de 28 años. Hemos desarrollado proyectos muy diversos. Tenemos algunas patentes, algunos desarrollos en cuestiones geográficas. Y bueno, hemos analizado durante años diversos GISes que hay en el mercado y nacional. La verdad, el año pasado que revisamos la parte de Supermap, fue un software que nos gustó porque, digamos, que nos permite integrar una gran cantidad de datos geográficos o datos alfanuméricos de una forma muy sencilla, sobre todo también el manejo en tercera dimensión, que es otro aspecto importante. Durante años se ha trabajado la parte GIS en 2 dimensiones. La idea es llevarlo a las 3 dimensiones, incluso Supermap habla de 4 dimensiones, que también ya, bueno, luego vamos a platicar al respecto. También la facilidad de los algoritmos que podemos integrar para cuestiones de inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, deep learning, también resulta muy interesante. La parte para nosotros en ciudades inteligentes que es fundamental es la interfase que podemos tener con Internet de las Cosas industrial. O sea, dispositivos que obviamente ahora se comunican a los servidores centrales y que desde ahí podemos establecer mecanismos ya robóticos para poder generar aplicaciones muy interesantes. Para nosotros que estamos, GeoVirtual es una empresa, la fábrica de software está en Zapopan, aquí en Jalisco, por eso ahí como que aparecen los hombres ilustres de aquí de Jalisco, pero también está el corporativo que es GeoWare en Ciudad de México, que es la empresa encargada de realizar proyectos de aspectos territoriales de alguna forma. Y en la fábrica de software estamos llevando ahorita la transformación digital. Estamos generando aplicativos que se requieren. Digo, hay un mundo de oportunidades, hay infinidad de aplicaciones. Y bueno, entre más rápido desarrollemos, pues más interesante va a ser esto. Entonces, obviamente para este curso de Supermap, pues es un curso en donde los vamos a introducir. Sabemos que algunos de ustedes a lo mejor tienen algunos conocimientos ya de SIG, otros no. Entonces, bueno, decidimos que empezáramos por un curso
que los lleve de la mano poco a poco, y ya luego podemos ir teniendo otro tipo de talleres ya más avanzados con especificaciones muy, ya sea orientados hacia Internet de las cosas industrial, hacia inteligencia artificial, machine learning, deep learning, o híbridos, ¿no? Una combinación de ellos, sobre todo en desarrollo de plataformas. Entonces, yo le voy a pedir a César, si vas poniendo de mientras tu pantalla, el PowerPoint, César, y bueno, voy a ir dirigiendo algunas láminas, y ya posteriormente ya le daré la palabra a César y a Eduardo, que son los ingenieros de aplicación. Entonces ya si lo pones en presentación, modo presentación, César, el PowerPoint. Ok, entonces la siguiente lámina, bueno, vamos a dar un taller de introducción a iDesktop. Vamos a conocer las diversas herramientas que tiene Supermap. iDesktop es como la herramienta base, es la herramienta que nos va a permitir crear, mantener y consultar bases de datos cartográfico-catastrales. Es donde se diseña, se ponen todos los elementos, y ya posteriormente habrá otros productos que iremos conociendo de cómo podemos llevar a socializar esa información, a generar aplicativos en la web, e incluso a tener pues ya algunas herramientas de Business Intelligence geográfico, con algunas herramientas de Supermap. La siguiente lámina, César. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una introducción a Supermap. Una pregunta por ahí, bueno, se les había enviado una pequeña guía y un link donde pudieran bajar Supermap. No sé si ya instalaron Supermap, pero si no, bueno, aquí les daremos las directrices y podremos dejar listo para que instalen Supermap y todo, ya les explicarán, y luego pues puedan hacer seguimiento y algunos ejercicios. Revisaremos lo que es la arquitectura de los productos, conociendo el ambiente de Supermap. Vamos ahí César platicará de cómo entrar, los conceptos generales, cómo navegar en los diversos menús, y de alguna manera pues poder estar trabajando. Sí, ahorita rápidamente nos saltamos a eso luego para continuar. Nos dice Delfina para ir viendo. Nada más voy a repasar esta parte. Luego nos vamos a hacer los sistemas de información geográfica. Hay 3 grandes clases que nos permiten representar cualquier cosa en el mundo de forma georreferenciada, que son puntos, líneas y polígonos. Entonces es muy importante poder empezar a lo que queramos representar, definirlo en alguna de estas clases, y luego cómo se sigue un proceso que le llamamos limpieza topológica, para poder dejar lista no solamente la geometría, sino, por así decirlo, el identificador, y cómo le podemos asociar datos. O sea, cómo los podemos vincular, los datos cartográficos, cómo los podemos traer de diversos formatos, llámese Excel, Postgres, Shape. También toda la parte, una vez que ya logremos hacer eso, vamos a conocer algunas de las funcionalidades en 2 dimensiones del iDesktop, o sea, cómo podemos hacer consulta por atributos, mapas temáticos, buffer, impresión, y para qué nos funcionan, cómo los podemos utilizar. Y finalmente, pues repasaremos algunas funciones en 3D. Yo creo que con este contenido que nos lleva alrededor de 15 horas, bueno, podemos tener los elementos. Yo quisiera, no sé ahí César, si hablas antes de continuar sobre la instalación, si te puedes pasar, y si ya el equipo del TEC de Monterrey pues pudiera empezar a bajar el software y empezarlo a trabajar. No sé ahí qué viste con Luis. Adelante, si puedes hablar de ese tema. Sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos un poquito lo que es la parte de la instalación. Se puede hacer la instalación desde la página oficial de Supermap, pero es a lo mejor un poquito más tardado. Lo que nosotros organizamos para que fuera un poquito más rápido y no detenernos tanto en esta parte es un link donde se pueden descargar
la versión de Supermap de manera oficial, pero es un poquito más rápido como desde nuestro servidor. Entonces, no sé si pongo el link aquí en el... Adelante, César, pon el link ahí y que ellos puedan darle instrucciones para que lo puedan ir bajando. Sí, claro que sí. Permítame, deje pegar el link. Bueno, ese es el link para hacer la descarga del instalador de Supermap, de la versión que vamos a utilizar, que sería ahorita la iDesktop normal, porque sí, existen dos versiones, la iDesktop y la iDesktop X. Ahorita vamos a utilizar la iDesktop normal. Y bueno, la instalación es muy sencilla. Aquí se descarga el instalador y de manera automática al correr el instalador también viene la licencia de prueba para poder utilizarlo. No se necesita descargar otra licencia o solicitarla. Viene de manera automática al instalar el producto. Bien, no sé si pudieras ahí mostrar en tu pantalla este link y nada más como que si lo fueras a instalar para que ellos tengan alguna referencia ahí, César. Permítame, sí, déjenme. César, voy entrando en mi computadora. ¿Lo puedes volver a compartir? Porque como voy entrando no me aparece en el chat. Por favor. Sí, lo vuelvo a pegar aquí en el chat de la sesión. Gracias. Listo, ahí está, bueno, ya está otra vez en el chat, pero si lo pueden ver todo, si no me dicen y lo vuelvo a pegar sin ningún problema. Claro, como si lo fueras a instalar y luego lo abortas, César, pero nada más como para darles alguna inducción. Sí, déjame quitar la presentación para compartirlo. Adelante, César. Sí, estoy copiando el link. Ok, bueno, aquí estoy, no sé si se ve la pantalla, sí, ¿verdad? Aquí entré al link que les mandé. Aquí sería la instalación. Bueno, pues aquí solamente seleccionamos para que empiece a descargar el archivo. Una vez descargado, pues ya el archivo, ahorita si quieren les comparto para ir haciendo los pasos y ya nada más al final yo lo cancelo porque bueno, ya lo tengo instalado. No sé si también ¿Cuánto seguimos con la tiempo? presentación. Ve continuando con la presentación, si gusta, César, y ya Sí. cuando ya lo hayan bajado, pues ya lo continúan adelante. Sí. Bueno. Entonces ya inicia desde el principio y adelante.
Sí, bueno, aquí ya viene un poquito la presentación de lo que es la... pongo la pantalla completa. Bueno, un poquito ya lo que es la presentación de lo que es la empresa Supermap. La empresa Supermap es un proveedor innovador de software especializado en sistemas de información geográfica. La empresa fue fundada en 1997 en Beijing, China, y ahora tiene más de 4,000 empleados con un crecimiento anual del 30%, siendo la empresa de GIS más grande en el mundo, la tercera empresa en el GIS en el mundo. Tiene presencia en diversos continentes en el mundo, utilizando esta tecnología en medio ambiente, agua potable, energía, alimentos, transporte, catastro, seguridad pública e industria de la construcción, entre otros. Aquí, bueno, lo que se ve es un poquito de un video de utilizando el software de Supermap. ¿Qué es Supermap? Ya como tal, bueno, Supermap y Desktop es un software GIS con funciones capaces de integrar una cantidad de datos geoespaciales en una sola plataforma. Tanto un GIS 2D como un GIS 3D. También se puede integrar la fotografía oblicua, la fotografía vertical, LIDAR, panorámicas de 360, entre otras. Su motor de análisis de 2 y 3 dimensiones es muy amplio, incluye tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data, Blockchain, Business Intelligence y Cognitive SIG, que se vendrá siendo en la nube. Multibase de datos, corre tanto en Windows como en Linux y puede operar también de forma virtualizada en la nube. Supermap ha sido aplicada en diversos sectores como catastro, como en redes de agua potable y alcantarillado, medio ambiente, transporte, seguridad pública, marketing, hidrología, seguridad nacional, entre otras industrias. Aquí, bueno, César, nada más quiero hacer una acotación, si te regresas. Sí. Sí, miren, generalmente lo vamos a ver, la arquitectura de instalar los GISes, generalmente tienen su workstation, su PC donde instalan el software base, lo hacen con equipos densos como workstation, tarjetas gráficas y todo. Cuando hablamos de poder virtualizar el aplicativo, ¿qué quiere decir? Que lo ponemos en un servidor central y desde ahí virtualizamos el aplicativo Supermap como si fuera un ambiente de red, pero queda virtualizado. Entonces, eso quiere decir que podemos tener nuestros aplicativos en una tablet, en un teléfono celular, en una Mac, en muy diversos ambientes sin que esté instalado el software ahí. Es decir, lo tenemos virtualizado. Esa es una forma avanzada de distribuir aplicativos en donde toda la información no sale del centro de datos. Está consolidada, está protegida, y prácticamente puedo tener la funcionalidad total del aplicativo en cualquier equipo o en modo nube, y no importando que sea un software, pues una PC sencilla o una estación ligera, etcétera, no importa. Aquí lo más importante es que todo está procesando en el centro de datos. Entonces, esa particularidad es muy útil cuando queremos generar aplicativos ya desde los centros de datos y tener N número de usuarios en cualquier lado del mundo, hablando de la creación, mantenimiento y consultas de bases de datos cartográfico-catastrales. Adelante, César. Sí, bueno, aquí es un poquito lo que ya había mostrado, la parte de... Adelante. La parte de la instalación. Y luego vendría siendo la parte ya de lo que es la arquitectura de Supermap. Aquí, pues, tenemos diferentes servicios como tal. Por ejemplo, tenemos las terminales del Sistema de Información Geográfico para las PCs, que es lo que vamos a ver ahorita. Y en estas también entran las categorías de los software para hacer la programación de Supermap, que vendrían siendo en los diferentes ambientes, tanto como Supermap y Objects, que es la programación en Java, .NET, C++, Python o Spark. Y también ya los software GIS como tal de Supermap y Desktop X y Supermap y Desktop. Son los dos ambientes. Aquí, César, mira, nada más para entender esta laminita es importante.
Nosotros tenemos en los ambientes, digamos, iDesktop, que es lo que tenemos. Aquí tenemos iDesktop. Este es el software base iDesktop, o tenemos iObject en diversas plataformas, cada uno con ciertas prestaciones. Pero digamos, cuando estamos haciendo edición o análisis GIS y todo, usamos iDesktop, esta información. Luego la queremos publicar en el Internet y usamos la parte, el eServer, digamos, los ambientes ya para administrar las publicaciones. El eServer, ahí todo lo que hayamos generando en iDesktop, bases de datos, geobases, etcétera, las recoge eServer, las prepara y las deja listas para poder ser publicadas. Y ya las podemos tomar con el eClient. El eClient es un ambiente de desarrollo en donde podemos ir y decirle, quiero ver la capa de predios, por ejemplo, y quiero seleccionar un aplicativo, ¿no? Dame los predios que tengan, no sé, entre 100 y 300 metros cuadrados. Entonces, con eClient podemos dejar personalizado esta información que está concentrada en el eServer. El ePortal es como una especie de business intelligence. Es una forma de leer datos directamente también del eServer y poder generar gráficas, reportes, estadísticas, mapas en 2 y en 3 dimensiones. Y ya cuando quiero algo más fuerte, más administrativo para trabajar, usamos el eManager para administrar. Entonces, aquí realizo y creo geobases, aquí las preparo para poder para poderlas publicar en la web y socializarlas ya en un entorno de nube, y con el eClient personalizo en 2 y en 3 dimensiones. Aquí vemos diversos entornos para poderlo realizar. El servidor Edge es ya una forma pues todavía más eficiente para poder procesar la información, para poderla entregar, evitar las latencias y todo, y es cuando podemos ya subir a este tipo de servidor. Y en su momento tenemos también la parte móvil, que es donde la utilizamos para generar aplicativos, y como bien saben, pues ya todo es casi en móvil. Entonces, la parte de móvil de Supermap para tabletas, para celulares, es muy útil. Entonces, estos son los diversos productos que vamos a encontrar. Ya a veces nos dirán, oye, de iDesktop hay diversos, hay como una base de iDesktop y luego hay como cartuchos, ¿no? Oye, yo quiero hacer y trabajar aspectos batimétricos, ¿no? Porque estoy haciendo un estudio ambiental del medio ambiente en zonas costeras, ¿no? Entonces, habrá un cartucho que se compra para cosas más especializadas de cuestiones batimétricas, ¿no? Del fondo marino, ambiental, etcétera. Habrá otros para inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la arquitectura de Supermap. Adelante, César. Sí, continúo aquí. Y bueno, aquí viene la parte de la plataforma del SIG para desarrollo en los 3, tanto iObjects, iDesktop.net y Desktop Java. Después, deje continuar. Y después vendría ya la explicación un poquito, la navegación dentro del ambiente del iDesktop. Primero, pues bueno, Supermap es un sistema de información geográfico. Bueno, habíamos comentado que algunos habían manejado ya algunos sistemas de información geográficos, algunos no. Supermap funciona de manera diferente comparado con algunos que ya pudieron haber utilizado en 3 grandes conceptos, por así decirlo. Uno es el data source, 2 es el dataset y 3 es la ventana de trabajo. ¿A qué nos referimos con estos conceptos? Bueno, el primero, en el data source, se refiere a un grupo de datos, a una manera de almacenar un conjunto de datos de una manera muy fácil y muy eficiente para trabajar con ellos, ya sea en 1, 2 o 3 proyectos. Se guardan en un único archivo para su mejor manejo, en el desempeño de las ventanas de trabajo, y estos datos pueden ser de diversos formatos, como lo que ha comentado el ingeniero Francisco al principio.
Pueden ser tanto formatos vectoriales, que son puntos, líneas y polígonos, o formato raster, que son imágenes, modelos digitales ya que se manejan con píxeles. Se pueden mezclar y estos datos sin ningún problema, se pueden guardar de los dos tipos en el mismo archivo sin ningún problema, y se pueden ir agregando o eliminando estos archivos como se necesiten para hacer el trabajo. Aquí del lado derecho tengo una imagen de lo que viene siendo nuestro trabajo en Supermap. Ahorita vamos a enseñar el software para entenderlo un poquito más fácil. Y nos referimos a este primer archivo donde se guardan todos los demás tipos de archivos, todos los demás dataset, que son ya un archivo específico. Por ejemplo, aquí podemos ver un archivo raster de un modelo digital de elevación, de una imagen. Podemos ver un archivo vectorial de líneas de unas calles, de manzanas, de archivos vectoriales de polígonos de manzanas y de predios, y todos estos archivos los guardamos en una sola como base de Supermap para su más fácil manejo. Cabe mencionar, también es importante que a nosotros al importar estos archivos, que pueden ser de diferentes tipos, ahorita también lo vamos a ver, y guardarlos ya en esta base, a diferencia de otros SIG, no necesitamos ya el archivo base de este tipo. Por ejemplo, si yo traigo y guardo mi modelo digital de elevación, el archivo base de mi máquina yo lo puedo eliminar y no voy a tener ningún problema para trabajarlo. Esto es bueno también a la hora de hacer migraciones de datos o para manejar datos en diferentes máquinas, ya que solamente tendríamos que tener guardado el archivo de la base de datos donde vienen todos los demás y no tener que transportar las múltiples capas o múltiples datos. A esto se refiere el primer data source. Ahorita igual en el ejemplo práctico a lo mejor se va a entender un poquito más fácil porque está un poquito complejo. El siguiente es el dataset, que ya ahora sí es el conjunto de datos guardados, que estos pueden ser tanto vectoriales o raster, diferentes regiones. Y ahora sí es como en otros SIG, a lo mejor mi capa de mis calles, mi capa de manzanas, mi imagen del modelo digital, mi imagen de una fotografía aérea, de un vuelo fotogramétrico, y estos son los que se importan a estas bases. Y las ventanas de trabajo en el mismo proyecto se refiere a que yo no necesito estar teniendo muchos ambientes abiertos. En mi misma estación de trabajo, yo puedo tener abiertas una ventana para manejar mis datos en 2 dimensiones. Aquí, por ejemplo, esta parte grisecita me dice que es esta ventana para 2 dimensiones. Otra ventana, en el mismo, sin tener abierta otra sesión, en el mismo abrir otra ventana para manejar los datos en tercera dimensión y, por ejemplo, una fotografía aérea. Entonces, yo puedo tener múltiples ventanas con diferentes informaciones para estarlos trabajando y tener una organización un poquito más fácil. Estos son los archivos o las extensiones que se pueden leer de manera Supermap, de manera natural, no necesitan ningún tratamiento, ninguna transformación para manejar dentro del sistema. Pues bueno, tiene una gran variedad de diferentes tipos de archivo, por ejemplo, los archivos de AutoCAD, de XF, de WG, de GN, archivos de ArcGIS, GRD, TXT, DM, Shapes, DBFs, todos los diferentes tipos de archivos que nosotros podemos integrarlos de manera natural. Aquí tenemos nuestra ventana de trabajo, nuestro Work Manager, nuestra manera de organizar las diferentes tanto datos, tanto ventanas, de mapas en 2D, de mapas en 3D, diferentes modelos, para tener todo aquí acomodado de manera más fácil. Y el Layer Manager, que son las capas que tenemos agregadas en esa ventana que tenemos seleccionada cuando estamos trabajando. Aquí vos van a aparecer los archivos de los datos que tenemos nosotros en ese momento en esa ventana. Al despegar en diferentes ventanas, nos va desplegando los que tenemos en cada uno de ellos. Por último, ahorita en la presentación tenemos lo que vendrá siendo el menú
de los diferentes módulos y de los diferentes análisis que se pueden hacer tanto en Supermap. Ahorita vamos a navegar en ellos dentro del programa como tal. Pues tenemos para hacer el guardado en file, el guardar el proyecto. Aquí en el inicio para agregar datos, para agregar bases de datos, para agregar la conexión a una base de datos, para agregar desde la web, para agregar nuevos mapas, nuevas escenas en 3D, nuevos layouts, que es nuestra ventana de visualización para nuestra impresión de un mapa, visualizar diagramas y los diferentes módulos para utilizar ya el programa como tal. Ahorita vamos a pasar al sistema como tal para navegar un poquito, enseñarlo ya y hacer la demostración de ahorita lo que les acabo de explicar. Es un poquito, ya se entiende más fácil. Vamos a crear el data source, vamos a importar diferentes datasets vectoriales que tenemos, vamos a visualizarlos en las diferentes ventanas del trabajo y podemos ver los diferentes módulos en el sistema como tal. Entonces ahorita voy a pasar ya. Ahí vamos viendo cómo van en la instalación. Ya lo están bajando, ¿cómo va? No sé, ¿qué nos puedan comentar? Creo que todavía lo han de estar bajando. Cuando terminen, si nos pueden ir avisando por el chat para que luego ya ustedes puedan proceder. Entonces, adelante, César, continúa y ya según ellos vayan instalando, pues ya pueden hacer ellos ya algún repaso. Adelante. Sí, bueno, aquí yo tengo ya abierto, por ejemplo, la pantalla Supermap. Esto es la pantalla como tal de cuando ingresamos al sistema. Aquí tenemos diferentes opciones rápidas, por ejemplo, abrir una nueva ventana de trabajo, abrir una base de datos o hacer una conexión a una base de datos o importar alguna información, alguna data que nosotros queramos. Lo que habíamos comentado en la primera lámina, este es nuestro Workspace Management. Estos son nuestros data source, que son nuestros archivos donde vamos a guardar las diferentes capas. Yo aquí, por ejemplo, tengo 2 creados. A uno le puse vectoriales y al abrirlo yo puedo ver las diferentes capas que yo integré en esta pequeña base de datos. Estado, localidad, manzana, municipios, localidades en puntos y vialidades en líneas. Y tengo, por ejemplo, otra a la que le llamé aeropuerto, donde está la información de capas ya específicas del aeropuerto. Yo aquí puedo ir agregando estos data source, los que yo quiera. Por ejemplo, yo le doy aquí y puedo abrir uno que ya tenga guardado. Por ejemplo, si yo borré el de aeropuerto o estoy en César, un nuevo... Un break nada más. Cuando más o menos nos indicaron o nos enviaron por ahí un estudio que querían hacer, creo que era del TEC de Monterrey, Campus, Estado de México. Y nos enviaron como un PowerPoint de un estudio que querían hacer en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, en donde quieren hacer un estudio para que el aeropuerto de Toluca, Estado de México, se transforme en un aeropuerto más de carga, más de carga que de pasajeros. Y bueno, a raíz de eso orientamos este taller con material de cómo pudiera yo ir abordando o creando un aplicativo geográfico que me ayudara a resolver ese problema. Entonces, para eso van a ustedes a manejar aquí coberturas. Por ejemplo, en este caso, se va a trabajar el límite del Estado de México, el límite de sus municipios, sus localidades. Luego vamos a llegar al municipio como tal. Vamos a ver lo que son las manzanas, las calles. No sé si tengan ahí algunos predios. En particular nos vamos a enfocar un poquito al polígono del aeropuerto, en donde vamos a tener algunos bloques de construcción con algunas elevaciones en un momento dado. Y bueno, también ahí vamos a poder ir a
asociando algunos datos. También manejamos algunas coberturas. Es muy importante, como lo decimos, el poder integrar información de muy diversas fuentes. Entonces, traemos coberturas, por ejemplo, los AGEPs que traen cerca de 99 indicadores, que traen género, traen edad, traen escuela, si estudiaron o no estudiaron, etcétera, para que vean ustedes cómo manejamos esa parte de mapas temáticos. A lo mejor dibujarán algunas avenidas principales que dan al aeropuerto, ¿verdad? Como accesos, como para poder luego hacer algunos análisis de cuántos kilómetros queda de este punto a este punto, de qué tipo son, si son asfaltadas, de asfalto, de terracería, etcétera. Entonces, orientamos mucho el esquema de cómo empiezo a armar de un problema que me plantean, qué coberturas debo de ir trayendo, coberturas cartográficas. Estamos trayendo a lo mejor algunas imágenes de satélite para que se vea la información raster en el fondo, en un momento dado. En fin, va a ser interesante de cómo abordo el problema. Lo mismo yo diría para el campus. Si quiero hacer un estudio en el campus, en alguno de los campus del TEC de Monterrey, pues tengo que tener el polígono, las construcciones, tengo que tener los pasillos, los corredores, jardineras, en fin, todo lo que tengan se puede representar en el GIS a través de estas grandes clases, puntos, líneas, polígonos. Podemos asociarle los datos y ese es como uno de los primeros trabajos que vamos a aprender aquí. ¿Cómo puedo integrar esa cartografía? ¿Cómo le puedo asociar datos? ¿Cuál es el principio de la georreferenciación? ¿Cómo podemos hacer algunos análisis ya en 2 dimensiones? Algunos mapas temáticos. ¿Cómo puedo generar incluso traemos curvas de nivel y cómo genero un modelo digital de terreno para que se pueda ver también el terreno, que es una variable importante. Y luego, bueno, cómo también puedo hacer algunas funciones en 3D. Entonces, César, de lo que ya les está hablando aquí, son algunas de las coberturas que van ustedes a trabajar. Por eso ahí les hablaba de estado, de polígonos de municipios, etcétera. Y bueno, pues ya está. César, me informan que algunos ya terminaron de descargar su software. Ahorita que termines esto, bueno, pues para que les apoyes y vayan haciendo seguimiento de la instalación y ya vayas continuando para que ellos empiecen a navegar por el sistema adelante. Sí, está muy bien. Bueno, continúo aquí esta parte. Por ejemplo, aquí, como comentaba el ingeniero Francisco, exactamente aquí ya tenemos las diferentes coberturas. Lo que habíamos hablado, por ejemplo, yo puedo agregar los diferentes datasets que yo necesite. Por ejemplo, aquí voy a agregar uno, New Field Data Source, y me va a decir dónde lo quiero guardar. Aquí me dice que es mi archivo .udbx, que es el archivo de Supermap. Y yo, por ejemplo, aquí, bueno, le voy a poner ejemplo. Guardo el archivo y me lo crea. Aquí, pues, esta basecita va a estar vacía, no tengo ninguna capa guardada. Yo solamente le doy igual clic derecho y le agrego importar dataset, que es, voy a importarle las capas que yo necesito. Y solamente me trae para yo seleccionarlas. Le voy a agregar archivo. Por ejemplo, voy a traer ahorita lo que hablaba un poquito, los AGEPs de INEGI con los datos asociados. Por ejemplo, aquí AGEP de marginación 2020. Y puedo traer uno o n número de archivos que yo necesite. Solamente pues le doy control y lo vuelvo a seleccionar los que sigue y me aparecen los dos. Yo le doy aquí a abrir. Y me van a aparecer ahorita aquí mis dos archivos que yo voy a importar a mi base de ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo selecciono uno y me dice cómo es el nombre. Yo aquí incluso puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo, le voy a quitar lo de AGEP, nomás le voy a dejar marginación para que así me aparezca en mi manejador, en mi capa. Solamente le cambio al tipo de decodificación UTF-8 para evitar cualquier problema. Y lo mismo al otro. Por ejemplo, este es el polígono de pista de aterrizaje del aeropuerto. Yo le voy a quitar, por ejemplo, voy a dejar pista de aterrizaje. Igual. Y le doy importar. Aquí, bueno, pues como pueden ver, me los importa de manera muy rápida. Me aparece un mensaje aquí en la parte de abajo de que ya terminó la importación y fue correcto.
Y, por ejemplo, para yo ver mis dos capas, tengo pues dos maneras. Puedo darle clic derecho, agregar a un nuevo mapa o una nueva escena. Esta es para visualizar datos en tercera dimensión. Puedo agregar una o varias capas. Por ejemplo, voy a agregar las dos. Le voy a dar clic derecho y agregar un nuevo mapa. Aquí me abre mi ventana. Tengo mis dos capas. Por ejemplo, voy a mover la de pista de aterrizaje a la parte de arriba para que se vea más fácil. Y le voy a dar zoom. Clic derecho. Y aquí, full extend. Aquí, yo que es lo que estoy viendo de parte azul son los AGEPs de INEGI y la pista de aterrizaje del aeropuerto que yo traje en las capas. Por ejemplo, pues yo aquí puedo traer en esta ventana más capas de otra base de datos que tenemos aquí. Por ejemplo, las manzanas o, por ejemplo, el estado. Lo agrego a la ventana que ya estoy utilizando, al mapa en curso. Este que va hasta arriba, pues nos va a tapar todo, lo bajo y, por ejemplo, pues ya aquí tenemos el polígono del estado. Y aquí pues puedo agregar todas las capas que necesite y aquí también manejo los diferentes ventanas de mapas que tengo. Por ejemplo, este es el de marginación, a ventanas que ya tenía guardado anteriormente y dejé guardado en mi proyecto para continuar trabajando. Por ejemplo, estado, me abre mi ventana. Aquí tengo las capas de construcciones del aeropuerto, la pista del aeropuerto, los camellones del aeropuerto, el predio que compone el aeropuerto es este verde. Tengo las manzanas, los municipios y la capa del estado. Entonces yo aquí voy agregando las diferentes capas que yo necesito para manejar en investigación o en el proyecto en que yo esté trabajando. Y pues es de manera muy fácil, como les decía, una vez guardados en esta base de datos, yo ya no requiero el archivo base que importé guardado en mi computadora. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a mover mis datos de mi computadora a otra, no es necesario que cambie las 200 o 300 capas que yo estoy utilizando en mi proyecto, basta con que cambie las bases de datos de Supermap donde las tengo guardadas. Eso es algo muy bueno y que agiliza y facilita mucho el manejo de la información como tal. Aquí, pues, como podemos ver, por ejemplo, son las construcciones del aeropuerto, el predio del aeropuerto, la parte de la pista y los diferentes elementos. Estos son manzanas, por ejemplo. La parte de las escenas en 3D, por ejemplo, yo aquí tengo esta parte que se llama escenas, le doy a abrir más y tengo yo, por ejemplo, una ventana. De igual manera, dándole doble clic, abro mi ventana de las escenas en 3D. Ahorita nada más me la está abriendo. Y yo, al navegar entre las ventanas, me va mostrando los diferentes capas que tengo en esa ventana que estoy manejando. Por ejemplo, aquí solamente tengo la parte del aeropuerto, no tengo los elementos de alrededor como las manzanas y los municipios. Esto es la escena 3D. De la misma manera que yo voy navegando entre las diferentes ventanas, me van apareciendo los diferentes módulos de los análisis para cada tipo de ventana. Por ejemplo, esta que es para datos en tercera dimensión, que por ejemplo aquí si me acerco lo van a poder ver. Yo aquí tengo las construcciones elevadas del aeropuerto en tercera dimensión. Me aparecen aquí los módulos justamente para los análisis en tercera dimensión. Si yo me regreso, por ejemplo, a mi ventana para manejar mis datos en 2D, en 2 dimensiones, me aparecen los diferentes análisis especializados para las 2 dimensiones. Estos menús pues van cambiando entre las ventanas que yo tengo para trabajar. Por ejemplo, bueno, aquí voy a regresar a la de 3D. Hay una nota, César, nada más. Esta es una de las formas de generar, y es la forma más básica de generar un análisis 3D, que es cuando tenemos a lo mejor, mediante un proceso de digitalización, la elevación de cada uno de los bloques de construcción y muy probablemente multiplico por alguna altura
y ya me va a ir dando la altura de cada edificio en un momento dado o de algún elemento. Sin embargo, bueno, ya más adelante, también en otro de los talleres, les enseñaremos cómo podemos hacer un vuelo. Por ejemplo, si yo quiero hacer realmente un estudio de alta presión de esto, podemos hacer un vuelo con dron, en donde podemos volar con LIDAR, tomar fotografía oblicua y poder leer esa información en un momento dado y tener aquí el modelo completo digital de alta precisión, con elevaciones precisas y todo, del aeropuerto de un campus TEC de Monterrey, o sea, para que luego le asociemos los datos y podamos proceder a hacer análisis de infinidad de cosas, desde contaminación, de salida del sol, etcétera. Y es una forma en la que Supermap nos facilita mucho concentrar mucha de la información en tercera dimensión. Entonces, esta es una de las formas más básicas y la vamos a aprender en este taller. Adelante, César. No sé si también les vas a mostrar ahí algo de un Web Map Services para poder tener las imágenes, algunas imágenes raster. Bueno, ese sería en el de mañana, pero sí se va a mostrar. Bueno, okay. Aquí, bueno, sí, como comentaba el ingeniero, por ejemplo, esto nosotros tenemos de los datos del archivo que, por ejemplo, nosotros dibujamos estas construcciones. Entonces, yo aparte de tener la representación en 3D, le doy clic derecho, tengo todos mis datos de mi tabla de atributos asociados. Por ejemplo, aquí le pido la tabla de atributos de construcciones y tengo todos los elementos con todos sus atributos, que era lo que comentaba el ingeniero. Nosotros aquí podemos asociarles a la cartografía todos estos atributos y tenemos tanto como para hacer análisis, como por ejemplo de mapas temáticos, otros diversos análisis. Por ejemplo, aquí en estos atributos que yo tengo de la capa de las construcciones, pues tenemos, por ejemplo, su clave. Tenemos, por ejemplo, asociada desde la clave de estándar de INEGI, que viene desde la clave de la entidad, de la clave del municipio, localidad, AG, manzana, construcción, el número del bloque y el nivel que tiene de altitud ese bloque. La fecha de creación, la fuente, y por ejemplo aquí era que ya lo comentaba, la altura para la representación en este modelo de 3D. Por ejemplo, aquí tenemos la altura de 10 metros. De igual manera, por ejemplo, si yo toco el bloque, pues automáticamente me selecciona el renglón, los datos de este bloque de construcción. También, por ejemplo, el día de mañana o pasado mañana se va a hacer y se va a presentar cómo, si nosotros queremos dibujar, por ejemplo, este bloque de construcción a partir de una fotografía vertical, o sea, desde cero, nosotros hacer el dibujo, cómo asociarle todos estos datos alfanuméricos para tener esta información. Por ejemplo, bueno, yo aquí voy a cerrar ya la parte de la tabla de atributos. Y pues yo tengo, por ejemplo, todo y tengo igual la información de todas mis capas. Tanto en la área 3D como en las ventanas del área 3D. Aquí, permítame, por ejemplo, yo aquí le puedo poner propiedades. Y al tocar el bloque de la capa, pues automáticamente me da las diferentes propiedades. Las básicas, tanto como las coordenadas de ese polígono. Igual, pues, si necesito, aquí también tengo la tabla de atributos. Tengo igual todos los datos de mis capas, los tengo igual asociados. Y, pues, georreferenciados en mi capa. Por ejemplo, lo que habíamos hablado un poquito también que se va a ver, la parte de la creación de los mapas temáticos a partir de los datos que yo quiero utilizar, tanto uno, dos o tres diferentes datos para las diferentes representaciones. Bueno, aquí como toqué la tabla de atributos, también tengo para hacer búsquedas, para organización de los atributos, para igual agregar, si yo quiero agregar más datos a mi capa, pues para agregar filas y agregar los diferentes tipos de datos que yo quiero. Aquí voy a cerrar aquí la tabla de atributos. Y, por ejemplo, aquí los mapas temáticos que estábamos hablando. Los diferentes representaciones de los mapas temáticos.
tanto como un valor único que yo quiera darle, como si yo quiero estilos por rangos, aquí por diferentes rangos que yo puedo dar de qué tanto quiero los rangos o a cierto porcentaje de 0 a 25, de 25 a 50 y así. También para crear, por ejemplo, los diferentes tipos de etiquetas para las representaciones, el etiquetado de mis diferentes capas. Tenemos también pues el estilo de la representación de la capa, el color, el tipo de línea, la anchura, si lo quiero con un achurado, los diferentes tipos de etiquetas que nosotros queramos manejar asociadas a cada capa. Tenemos para hacer los mapas igual para manejar las saturaciones de color, los contrastes, el brillo. Para hacer, por ejemplo, las ediciones de la capa, tanto como para dividir, para simplificar la región, para dividir en diferentes tipos, para agrupar, para unir, para dividir algo que ya habíamos unido o agrupado, para hacer análisis donde intersecta, donde necesita borrar por capas, o sea, toda la edición, que esto también lo vamos a ver el día de mañana, la edición de las diferentes capas, de la capa que yo quiero trabajar. Y pues tenemos los diferentes menús. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los diferentes menús básicos, que es el de inicio, pues por ejemplo, para agregar un nuevo archivo, para hacer la conexión a una base de datos, los diferentes tipos de base de datos a las que yo me puedo conectar si no quiero leer mis archivos de manera local, por ejemplo, a SQL Plus, a Postgres, a PostGIS, y ya desde ahí traigo mis capas para salvar el proyecto, pues como se dice, para agregar nuevos data source, para crear un data source temporal, que es a lo mejor algo que va a servir para la edición de un momento, pero no me va a servir para guardar o para hacer la publicación. Y al cerrar yo mi proyecto, esos temporales automáticamente se están eliminando. No es necesario nosotros eliminarlos. Por ejemplo, si yo quiero crear una nueva capa, tanto de puntos, de líneas, de polígonos, de textos, una tabla de atributos que después voy a hacer la asociación a una capa, elementos en 3D, también puntos en 3D, líneas 3D, regiones y modelos. Algo que también es muy importante es que nosotros podemos traer modelos 3D de otros softwares que se dedican a la creación de modelos 3D que son más bien enfocados como a la ingeniería civil, a la arquitectura. Nosotros los podemos traer y agregar ya ahora sí con mayor detalle esos modelos creados en softwares especializados para la creación de los modelos. Ahí una observación es ahí lo que estamos hablando, lo de BIM, que le llaman, son los diseños ya de alta precisión que se hacen en ambientes como Revit, como CATIA, son algunos de los softwares donde se diseña pues planos estructurales, eléctricos, toda la parte arquitectónica, y eso al final del día generan maquetas digitales de alta precisión con atributos, los cuales pueden ser leídos en Supermap. Por ejemplo, CATIA, el formato CATIA se lee de forma nativa, o sea, de forma directa. O sea, y podemos pasar aquí, esa es la otra parte tridimensional, podemos pasar todo un modelo arquitectónico realizado en alguno de estos software especializados, es lo que le llamamos BIM, lo traemos de este lado y nos traemos todos los atributos que tengan ahí diseñados. Por ejemplo, si es una tuberías de agua potable o de drenaje, traen los atributos que ustedes les señalaron. Diámetro, tipo de tubería, longitud, y a cada uno de esos elementos se les da un identificador. Entonces, el tema de Supermap no es que podamos ver aquí el BIM y como lo podemos ver en el otro software. Aquí lo importante es traerlo y ver esa tabla de atributos para que podamos realizar análisis en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, en 3 dimensiones particularmente. Es decir, no sé,
dime cuánta tubería hay en el piso número 4, en el área de contabilidad, por ejemplo. Entonces, ya con aplicativo nosotros podemos, o análisis en 2D, podemos estar haciendo ese tipo de funcionalidades. Lo importante, repito, es no que podamos traer el modelo BIM y verlo aquí en Supermap, sino que podamos tener los atributos completos, jalemos esas tablas, las traigamos aquí al ambiente Supermap y entonces ahora sí hagamos análisis muy interesantes, no solamente de análisis en 3D y todo, sino también podamos explotar la funcionalidad de caminar igual por dentro de la estructura basado en una serie de atributos. Entonces, esa parte también es otra forma muy interesante. La parte BIM, la parte que viene del LIDAR, de oblicua para ponerla en 3D, o la parte de extraer atributos y sacarle la elevación al elemento. Entonces, eso también va a ser muy interesante. Adelante, César. Sí, bueno, continuamos, por ejemplo, ya en el menú de datos, pues ya viene, por ejemplo, también tanto como para hacer el proceso de la limpieza topológica, que vamos a ver más adelante César, también. ¿Sí? Perdón, Gabriel tiene la mano alzadita, perdón. Gabriel, ¿quieres preguntar algo? Sí, gracias. No supe si esperar, pero preferí de una vez preguntar. Cuando mencionas que se pueden traer los datos en imágenes oblicuas, quisiera nada más preguntar si también sirve para digitalizar estas imágenes o información oblicua o solamente para visualizar, es decir, si funciona como el software de fotogrametría para digitalizar. Sí, bueno, se pueden visualizar y también se puede digitalizar información como software de fotogrametría, pero aquí es un poquito diferente porque, por ejemplo, la fotografía oblicua nosotros la veríamos con el modelo aquí en 3D. No la veríamos de manera estereoscópica con los lentes, por ejemplo, en tercera dimensión, como tal, como en otro software para hacer, por ejemplo, el dibujo de las construcciones o de curvas de nivel. Sí se puede hacer nada más con esa diferenciación. Nosotros no tendríamos los lentes estereoscópicos y no veríamos aquí el modelo en tercera dimensión como tal en la pantalla, nada más. Pero lo que digitaliza sí sería real porque sí lo interpreta el software. Sí, porque le guarda el atributo de las 3 dimensiones. César, Lo que yo dibujé aquí en mi nada más una acotación. A ver, es que tenía yo el micrófono ahí apagado. Sí, realmente, mira, cuando se hace un LIDAR o una fotografía oblicua, vamos a generar el modelo digital digital en 3 dimensiones y todo es de alta precisión. Si tú quieres tomar una elevación o medir un área de un techo o algo así, te va a dar el área total. No es un software precisamente para digitalizar, o sea, como un software fotogramétrico, ¿no? De digitalización. Okay. Pero sí es un software para pasarlo a 3 dimensiones aquí, ver el modelo, tus mediciones de área, de distancias, etcétera. Eso sí lo vas a poder hacer. O sea, está muy orientado a eso. MDE, pero no como tales para fotogrametría. Tipo fotogrametría. No es para eso. Correcto. Eso hay un software especial para eso. Sí, no. Exacto. Aquí es para leer el modelo y que luego le podamos asociar datos, incluso a ese modelo digital le podemos asociar el esqueleto vectorial de los pisos y todo, y luego podemos hacer análisis de en qué piso se encuentra esto, pero ya lo veríamos así como que ya como lo vemos tal cual, ¿no? Como una fotografía prácticamente en 3 dimensiones. Totalmente entendido. Muchísimas gracias. Adelante, César. Porque, bueno, tocando un poquito ese tema, porque, por ejemplo, Supermap tiene de manera automática, nosotros le podemos pedir que nos cree nuestras curvas de nivel a partir del modelo. Si nosotros generamos el modelo de oblicuo o modelo digital de elevación, nosotros le podemos decir a Supermap
nada más le damos, por ejemplo, nosotros la distancia de a cada cuántos metros queremos que nos dibuje nuestras curvas de nivel y de manera automática nos las genera. Entonces también viene... Las curvas de nivel, sí como es un DTM, un modelo digital de terreno, que ahí sí no hay problema, te puede ayudar a hacer te genera la triangulación y luego te genera las curvas de nivel de manera automática. Eso sí lo puede hacer, eso de manera automática, en un momento dado, ¿no? Pero bueno, lo que decía el doctor era principalmente que si se podían hacer funciones de lo que hace un software de fotogramétrico, de digitalización, y bueno, no es así, eso es un software especializado. Aquí es más que nada leer y poder analizar la información. Adelante, César. Muchísimas gracias. Sí, bueno, continuamos, por ejemplo, de datos, pues es un poquito el menú para hacer las ediciones, también para las conversiones de tipo de las capas. Por ejemplo, es muy fácil hacer las conversiones, ya que solamente tenemos que seleccionar qué queremos hacer la conversión. Por ejemplo, de un punto, de una serie de puntos a líneas, igual de líneas, romperlas en puntos, de líneas a regiones, y nos lo genera todo de manera automática. Bueno, también cabe resaltar que pues esto tiene que estar topológicamente correcto, por eso tenemos las diferentes herramientas para hacer la corrección topológica. Por ejemplo, que los polígonos estén cerrados, que no tengan excedentes de líneas, que las líneas estén conectadas correctamente, que no tengan un punto separado, todo este tipo de correcciones topológicas para que la información sea correcta. Y tenemos pues los diferentes tipos de correcciones, perdón, de conversiones de tipos de datos vectoriales, incluso por ejemplo de un archivo CAD a un modelo en tercera dimensión, de puntos de 2D a puntos de 3D, dándole solamente el atributo de la altura, modelos de tercera dimensión, pasarlos a capas de 2 dimensiones de tipo polígonos, igual de regiones 3D a modelos. Tenemos toda una serie de herramientas que se utilizan de manera muy sencilla. Tenemos también aquí los diferentes menús para hacer las ediciones, tanto como los atributos alfanuméricos que tenemos agregados en la base de datos, como pues para los diferentes tipos de archivos vectoriales, como líneas, como polígonos, también como por ejemplo para las imágenes, por ejemplo como para la raster, los diferentes tipos de ediciones que tenemos. Bueno, el siguiente menú vendría siendo para los archivos de tercera dimensión, por ejemplo, pues para crear modelos, por ejemplo, lo que comentaba el ingeniero, para hacer la importación de los software de BIM, para traerlos aquí a Supermap, y los diferentes análisis de la tercera dimensión. Después vendría siendo el menú de Spatial Analysis, para hacer los diferentes análisis en las ventanas de 2 dimensiones. Por ejemplo, esto aquí es Spatial Analysis, por ejemplo, hacer la selección de algún atributo o de hacer algún query para seleccionar los que caigan de los rangos o de los tipos que nosotros seleccionemos, es para hacer un query espacial, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, para crear buffer, para crear análisis con las diferentes capas, clip, merge, arrays, los diferentes análisis del sistema de información geográfico entre diferentes capas. Análisis de proximidad también, por ejemplo, con polígonos de Thyssen. Podemos, si tenemos un archivo de líneas, por ejemplo, de calles, podemos convertirlo y estructurarlo para una red como tal. Por ejemplo, aquí primero seleccionamos nuestro archivo de línea, y aquí nosotros tenemos para convertirlo a una red con puntos y líneas, con nodos y líneas, y después hacer los diferentes análisis ya de esa red como tal. Tenemos, por ejemplo, pues análisis de isolíneas, por ejemplo, que es lo que habíamos comentado, para crear las isolíneas o las isolíneas a los parámetros que nosotros le demos. Traer isolíneas y puntos, extraer también isorregiones,
extraer datos de un modelo de 3D y pues los diferentes datos también, por ejemplo, aquí ya para un modelo digital de elevación. Igual manera, también nosotros podemos crear nuestro modelo digital de elevación a partir de si tenemos, por ejemplo, las curvas de nivel, podemos crear nuestro modelo digital de elevación de manera automática a partir de esas curvas de nivel. También podemos crear la ortoimagen, que es para que nos den los colores como más corregidos o que se pueda visualizar de una manera muchísimo más fácil. Tenemos pues también para convertir, por ejemplo, de raster de tipos de archivo raster, que son de píxeles, a convertirlos a tipo de vector, a puntos, líneas y polígonos, o viceversa, de vector a raster. Aquí es lo que comentábamos para crear, por ejemplo, nuestro modelo digital de elevación de manera automática a partir de las curvas de nivel, estadísticas de archivos raster, por ejemplo, para hacer cálculos de distancias, por ejemplo, en un modelo digital de elevación ya en 3D, podemos hacer, por ejemplo, un modelado de una carretera, de un trayecto de 2 puntos, o por ejemplo, de menor costo, ya contemplando los diferentes tipos de pendientes en nuestro modelo digital de elevación. Aquí, pues, por ejemplo, también tenemos un motor muy fuerte para análisis hidrológico. Aquí lo que nos va marcando son los diferentes tipos de análisis que se van haciendo. Aquí pues sí quiero mencionar que va como por pasos para ir haciendo todo el análisis. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar toda la red jerarquizada, por ejemplo, de ríos y arroyos de una cuenca hidrológica, nosotros podemos hacerla de manera muy sencilla aquí en el software de Supermap. Solamente pues nos va dando aquí, por ejemplo, en este modelito, los pasos que tenemos que ir haciendo. Primero, nuestro modelo digital de elevación, le corremos este primer paso, que aquí nos dice que reduce los errores en los datos, en el modelo digital de elevación. Una vez corrido este paso, corremos para hacer el tipo de dirección y el cálculo de los diferentes arroyos a partir de las pendientes en nuestro modelo digital de elevación. Y nos va mostrando los diferentes análisis que podemos ir haciendo y que podemos generar, por ejemplo, hasta llegar en la jerarquización de las órdenes de la cuenca hidrológica, que ya no las marcaría de orden 1, 2, 3 y todos los órdenes que generemos en nuestra cuenca, para generar, por ejemplo, nuestra vectorización de este análisis, ya que nos dé ahora sí en puras líneas todos nuestros cauces, ríos y arroyos en la cuenca hidrológica, tanto como, por ejemplo, aquí también ya en archivos en líneas, como en los nodos donde conecten el punto. Entonces, también tiene este motor para hacer análisis hidrológicos fuertes aquí en Supermap. Está aquí la parte de análisis espacial. Lo que comentaba el ingeniero también para hacer de radiación solar, tomando en cuenta, por ejemplo, también las pendientes y en los modelos digitales de tercera dimensión, de radiación solar a diferentes horarios del día, dependiendo a lo que nosotros le configuremos. E igual en el siguiente, por ejemplo, en el siguiente menú tenemos para hacer, por ejemplo, una vez que tengamos nosotros nuestra red, que hicimos a partir de nuestras líneas, estructuramos nuestra red tanto en 2D o en tercera dimensión, los diferentes análisis que podemos hacer en nuestra red. Por ejemplo, el de una ruta óptima, de encontrar la ruta en diferentes puntos y todos los diferentes análisis pues, que se pueden generar a partir ya de tener nuestra red generada, aquí mismo la podemos generar. Tanto como de tráfico, de encontrar una mejor ruta, de estaciones, por ejemplo, para algún viaje en autobús o diferentes tipos de viajes a partir de generar las estaciones en los puntos. La navegación dentro de, por ejemplo, como lo había manejado el ingeniero, que en la integración del BIM, la navegación dentro de un edificio. Aquí viene todo la parte de los análisis para una red de tráfico y para los diferentes procesos. Para generar, por ejemplo, modelos y los datos, por ejemplo, de la vista, extender para 2 vistas, para poner la pantalla a un zoom, para cerrar todas mis ventanas,
Por ejemplo, aquí el color del menú, yo lo tengo, por ejemplo, en azul con blanco, lo puedo manejar en negros, porque, por ejemplo, anteriormente nos comentaron que era muy cansado para la vista, entonces si yo lo cambio, por ejemplo, a diferentes colores de aquí de los menús para que tengamos un manejo más fácil y también no sea tan cansado para nosotros. Los tipos de las ventanas. Por ejemplo, voy a dejar de como estaba. Por último, sería la parte de en línea. Aquí es un poquito lo que habíamos hablado en las primeras láminas de la arquitectura. Por ejemplo, si yo ya terminé mi análisis o mi proyecto en el que yo estoy trabajando y quiero hacer una socialización en la nube para que se pueda visualizar a partir de ¿cómo se llama? Se fue ahorita el nombre. A partir de, en la nube, por ejemplo, yo aquí puedo publicar mi espacio de trabajo, mi proyecto completo. Aquí yo le doy el publicar en eServer y ya en eServer yo puedo manejarlo, todas esas publicaciones en la nube. También puedo, por ejemplo, traer mapas en línea, que era lo que había comentado ahorita el ingeniero, que vamos a hacer un poquito más adelante. Yo puedo traer servicios WMS, bueno, tengo aquí algunos predefinidos, por ejemplo, la capa de la fotografía aérea de Google Maps, de otros diferentes servicios, o yo puedo conectarme por WMS, traer las capas que yo quiero visualizar, claro, teniendo los datos del servidor en las que voy a conectarme y todo ese tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, ahí aquí tenemos WMS públicos, hay muchos en Open Data, Semarnat, la UNAM, infinidad de entidades, y también hay privados como empresas como Digital Globe, en donde ellos constantemente están actualizando las imágenes de satélite, o en su momento pues pudiéramos, digamos, para estudios más regionales, tener nosotros mayor amplitud de servicios. Entonces, el punto aquí es poder integrar la mayor cantidad de elementos, tanto vectoriales como raster, como tridimensionales, para preparar el entorno verdaderamente potente de los análisis que vamos a hacer. Algunos, pues, usando el software de manera directa y, en su caso, personalizándolos a través de los APIs que nos permiten programar tanto en Java, en C++, en Python, y en algunos otros lenguajes. Entonces, eso es lo importante. Entonces, adelante, César, ya no sé qué tanto te falte para que también luego vean un ejercicio de cómo terminar de instalar el software, para que ellos también lo terminen de instalar y estemos listos para el día de mañana, porque el día de hoy, bueno, es un par de horas nada más. Yo creo que, bueno, quedan 5 minutos nada más. No sé si tengan tiempo los docentes, los profesores, los doctores, maestros. No sé si tengan tiempo, chicos. Si no, lo dejamos para mañana. Al cabo, la instalación no lleva mucho tiempo. Bueno, también depende ahí como... No lleva mucho tiempo realmente. Entonces, no sé si estén de acuerdo en que mañana continúas, quedan 4 minutos. ¿O cómo ves tú, César? ¿Lo hacemos de una vez o qué opinan también ahí los? Yo sí preferiría mañana, por favor. Mañana lo hacemos. Ok, bueno, entonces, no sé, bueno, por ahí ya alguien opinó de mañana, les ganó. Entonces, bueno, como ven, el software tiene una potencia muy fuerte, pues se pueden hacer muchos análisis, vamos a ver varias cosas. Como mencionó Francisco, es muy fácil también importar temas BIM para acá hacer todo el Building Information Modeling, traerlo a un sistema de información geográfica, y entre más BIM y SIG se tenga, se convierte en una especie de SIM, se llama, que es Site Information Modeling, y se pueden hacer muchas cosas con toda la ciudad modelada, de verdad, hasta incluso gestionar el tráfico de una manera adecuada, incluso si estamos conectados. Supermap se ocupa mucho también en C5, en gobiernos, está instalado en el C5 de los gobiernos, entonces se puede gestionar también con la inteligencia artificial qué tipo de vehículos están pasando por una zona, por una calle, cuántos peatones están en un lugar, cuáles son los comportamientos de estos peatones.
Entonces, se puede gestionar de verdad con mucha información. Por ahí, el doctor Sergio Uribe nos había mostrado que habían hecho un pequeño aplicativo para ver cuántas personas pasaban por una determinada línea. Entonces, todo eso es integrable para traer aquí toda la gestión de un campus universitario, hablando del TEC de Monterrey. Entonces, pues como ven, la imaginación puede llegar a lugares insospechables con un sistema de información geográfica. Entonces, yo creo que el día de mañana terminamos la instalación y bueno, hasta aquí yo creo que dejamos la capacitación del día de hoy. No sé, Delfina, si tú tengas algo que aportar o algo que decirnos, o si se va a hacer si vamos a continuar toda la semana durante estas 2 horas, 3 horas, no recuerdo cómo está estructurado, pero sí quisiera más o menos saber si vamos a continuar con la estructura general que llevamos hasta ahorita. Pues les Perfecto. agradecería, hola, buenas tardes a todos. Nos acompaña también el doctor Rafael, entonces vi que algunos doctores adicionales nos estuvieron acompañando durante la sesión. Me gustaría más saber como sus comentarios, si les parece bien, y de todas formas, si no hacerles llegar pues la capacitación a algunos de los otros doctores que tienen la licencia, ¿no? Sí, algunos nos comentaron que sea más fácil hasta verano por cuestiones de tiempo, entonces si ya estamos en este camino, me gustaría más saber la opinión de los doctores, sus comentarios, y si no, continuar como lo tienen ustedes destinados, son 2 horas, a lo mejor estos 3 días y ver si el viernes se mantiene o como nos digan ellos también. No sé si alguien pudiese comentar, sino porque para darle continuidad, pues veo que todos están interesados para continuar en esta semana. Bien. Bueno, yo creo que entonces continuamos con la estructura. Acuérdense que el que cae otorga, ¿eh? Entonces, bueno, sin más, por ahí a lo mejor nos faltaron de presentar Juan Carlos Espinosa, me imagino que es tu nombre, JC, y por ahí también Rafael Batres, pero igual nos presentamos el día de mañana. Vuelvo yo a hacer una breve presentación. De todas maneras, agradezco mucho su asistencia. De verdad, todas las dudas que tengan, háganoslas saber. Yo les voy a dejar mi correo en el chat en este momento. Y de verdad, si quieren ver algún tema en específico, a lo mejor no lo vemos en estas sesiones, sino a lo mejor por ahí las podemos hablar de otra manera. Pero para que lo exploten, la licencia está ahorita disponible para ustedes, para que también lo puedan integrar a lo mejor en una clasecita, en un proyecto que tengan, en alguna idea que tengan, podemos ver si los podemos apoyar. Pues bueno, sin más, yo creo que no sé si tú tengas algo más que decir, César o Francisco o Delfina, para ya si no dar por terminada la sesión. Perfecto, entonces... Por mi parte nada, okay. Muchas gracias, Sí, Alberto, y sí, adelante. De mi parte, todo, yo creo que vamos por buen camino, un par de horas diarias, yo creo que vamos a ir avanzando, y bueno, pues los esperamos el día de mañana. Saludos. Espera, por ahí tengo una mano alzada de diseño de movilidad, supongo que es. ¿Alguna duda? Perdón, soy Gabriel Gutiérrez, lo que pasa es que en mi compu No pasa nada, yo sé que... ingresó con el de la clase que estoy dando. Ok. ¿Este software va a estar disponible para que lo utilicen los alumnos en alguna clase? De momento, ahí podemos darles algunas licencias a algunos alumnos. De hecho, el Campus Estado de México tiene algunas licencias y probablemente también para usted, maestro Gabriel. Entonces, contáctese conmigo y yo le hago llegar alguna licencia. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Sale. Por ahí tengo a alguien en el chat. Iván, Artificial Intelligence. Iván, ahorita acabo de hablar con uno de los técnicos de aquí en México, con Ricardo Lau, y el viernes va a exponer un poquito de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ahí está el correo de Ricardo. Él va a organizar algo para que ustedes lo analicen, para lo que lo vean. Bueno, perfecto, muchas gracias.
De nada, Iván. Pues bueno, hasta aquí creo que muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. Y bueno, los que nos faltó de presentarnos, nos presentamos mañana. Yo me vuelvo a presentar para que también sepan ustedes quién soy. Y bueno, hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, buenas. Hasta luego.